Hola a todos. Vamos a continuar con el tema de reglas de derivación. Entonces, como vimos en la vez anterior, el concepto de derivada, uno de los problemas importantes que resuelve es el de encontrar rectas tangentes. Nos da una manera de calcular rectas tangentes a curvas descritas como la gráfica de una función. Entonces, en los ejemplos que vimos anteriormente, esto se puede aplicar de manera directa para calcular las derivadas que nos interesan sin mucho esfuerzo, calculando algún límite sencillo, pero en cuanto las funciones se complican, pues también la manera de evaluar estos límites y calcular la derivada, pues también se va a complicar. Entonces, por eso existen algunas reglas básicas de derivación que ustedes seguramente ya conocen y que vamos a repasar brevemente y dar una explicación de por qué funcionan. Entonces, una vez que tengamos estas reglas básicas de derivación, ustedes ya van a poder calcular derivadas de funciones más complicadas sin mucho esfuerzo. Bien, entonces vamos a iniciar con el caso más sencillo. Vamos a tomar una función f constante. Entonces tenemos un número real c y esta función, su regla de correspondencia, le asigna a cada número real x el número c. Entonces, como ustedes ya saben, la derivada de una función constante es cero. ¿Por qué? Pues vamos a usar la definición de derivada para ver por qué este es el caso. Entonces, consideren un punto A, que es un número real, está en el dominio de esta función, y vamos a ver si esta función es derivable en A. Entonces, de acuerdo a la definición, para calcular la derivada, necesitaríamos saber si este límite f de x menos f de a entre x menos a existe. Ahora, en este caso, la función f es constante y por lo tanto f de x es lo mismo que f de a, ambos valen c. Entonces, al mover nosotros la variable independiente no cambia, se queda constante, ¿verdad? Eso quiere decir que el cociente de diferencias, en este caso, es siempre cero. Y el límite existe y en cualquier caso va a ser cero también. Entonces, ese es el caso más sencillo que se pueden imaginar, la derivada de una función constante. Y con este argumento podemos ver que todas las constantes son derivables y su derivada vale cero. Entonces vamos a subir un poquito el nivel de complejidad y vamos a considerar ahora una función o las funciones enésimas potencias. Entonces aquí n, en este ejemplo, n es un número que vamos a suponer de momento que es entero y mayor o igual a cero. Si lo piensa en un momento, el caso en que n es igual a cero, pues esta función f de x igual a x a la n es la función constante 1 y estaríamos en el caso anterior. Entonces podemos suponer que este n es mayor estrictamente a cero. Bien, entonces vamos a ver que esta función f de x igual a x a la n, cuyo dominio son todos los números reales nuevamente, está definida en toda la recta real, también es derivable en cada punto de su dominio y su derivada está dada por esta regla de derivación de los exponentes que seguramente ya han visto. Y la derivada de esta función para la potencia enésima es n veces x elevado a la n menos 1. ¿Por qué esto es cierto? Entonces vamos a ver por qué es cierto calculando explícitamente a la derivada, directo de la definición. Entonces nuevamente vamos a tomar un punto A en el dominio de la función, A es un número real cualquiera, y vamos a calcular el cociente de diferencias, f de x menos f de a entre x menos a, la proporción de lo que cambia la variable dependiente en términos de lo que cambia la variable independiente, y vamos a tratar de calcular el límite. Entonces, en este caso f de x pues vale x a la n y f evaluado en a pues vale a la n. Ahora, ya habíamos visto en notas anteriores cómo calcular este límite, cómo calcular este cociente. Si recuerdan, ustedes pueden hacer aquí un proceso de división sintética y obtener el resultado, o pueden seguir el argumento que les di en las notas pasadas para ver por qué este cociente x menos n menos x a la n menos a la n entre x menos a no es más que esta suma. En esta suma noten que tenemos ¿cuántos términos? Hay exactamente n términos. Está el término x a la n, seguido está a multiplicado por x a la n menos 2, bajó la potencia en 1, y así sucesivamente, y la potencia de a va subiendo, igual progresivamente. Al final, aquí hay un error, aquí debería de ser a la n menos 1, ¿verdad? Este último de aquí, x, en vez de x debería de haber una a. Y podemos calcular directamente el límite porque esto de aquí es un polinomio de grado n menos 1. Cuando x tiende a
pueden usar aquí la regla de sustitución, dado que los polinomios son continuos, y el resultado les va a dar la suma de n veces a elevado a la n-1. Eso no es más que n veces a elevado a la n-1, que es justo lo que queríamos verificar, ¿verdad? Entonces ya calculamos la derivada de estas funciones muy sencillas, de las constantes y de las potencias para un número entero n. Bien, ahora ustedes pueden fijarse que esta regla aplica por un argumento similar siempre que la potencia sea también podemos permitir que sea un número entero negativo. Recuerden que si n es un entero negativo, entonces x a la n se puede escribir como 1 dividido entre x a la menos n. Y la regla de derivación es la misma en este caso. Más en general, se pueden definir funciones potencia para cualquier número real. Eso les voy a pedir que lo vean en una referencia. Aquí les pongo un ejemplo de una referencia que pueden revisar ustedes. Lo pueden buscar también en internet. Para cualquier alfa en los números reales es posible definir la potencia elevado a la alfa, x elevado a la alfa. Y eso define una función. De un modo similar a este, pero no igual, hay que hacer un poco más. Pueden calcular explícitamente la derivada y van a ver que esta regla de derivación conserva su forma. Entonces, si alfa es un número, puede ser un entero, positivo, negativo, puede ser un medio, puede ser raíz de pi, puede ser lo que quieran, el alfa, esta regla de derivación se cumple y tenemos que estas funciones son derivables también. ¿De acuerdo? Entonces ya vimos algunos ejemplos simples de funciones derivables y calculamos su derivada. Ahora vamos a ver cómo se porta la derivada con respecto a las operaciones algebraicas entre funciones. Vamos a iniciar con dos funciones f y g y vamos a suponer que ambas funciones son derivables. Es decir, la derivada de f existe y la derivada de g existe. Entonces, en ese caso, la derivada de la función suma, f más g, va a existir de igual manera. Y la derivada de la suma no es más que la suma de las derivadas. Entonces, esto lo pueden pensar como una regla de derivación para la operación suma entre funciones. ¿Y por qué esto es cierto en este caso? Igual, calculemos directamente de la definición la derivada de la suma. Entonces, si calculan la derivada de la suma, el cociente de diferencia se escribe como está aquí. Y pueden agrupar los términos que contienen solo a f y solo a g, y dado que ambas funciones son derivables, estos límites independientes existen de cada uno de estos términos, y por lo tanto el límite es la suma de los límites, y por definición eso no es más que la suma de las derivadas. Entonces, con respecto a la suma, la derivada se porta de manera muy sencilla, simplemente separa sumas. Ahora, ¿qué pasa con la multiplicación de funciones? Aquí la regla es más complicada que para la suma, y esta es una regla muy importante que deben de tener en cuenta. Es una de las reglas fundamentales del cálculo diferencial, que es la regla de Leibniz o la regla del producto. Entonces, vamos a suponer nuevamente que tenemos dos funciones, f y g, ambas derivables, y vamos a ver si la función producto f por g es derivable. Vamos a ver a continuación que efectivamente es derivable y su derivada es igual a esto que está aquí escrito. Es la derivada de la primera función de f multiplicado por la función g más la primera función multiplicado por la derivada de la segunda función. Entonces, esta regla es esencial que la tengan presente para todo lo que sigue. Vamos a ver por qué es cierto. Entonces aquí es más complicado probar que esta regla de derivación se cumple, pero no es excesivamente complicado. Entonces vamos a ver cómo es el cociente de diferencias cuando tenemos el producto de f por g. Entonces aquí tendríamos f evaluado en x más un incremento multiplicado por g evaluado en x más un incremento, y a esto le estamos restando f de x multiplicado por g de x, y estamos dividiendo todo entre el incremento. Ahora aquí vamos a hacer lo siguiente. Para separar las cosas en términos de f, de la derivada de f y por otro lado la derivada de g, vamos a restar este término f de x por g evaluado en x más h y vamos a sumarlo también. Entonces, si restamos este término y lo sumamos, esta suma da 0, lo que está en medio, y no estamos alterando realmente el denominador. Sin embargo, esto nos permite agrupar las cosas de manera conveniente.
¿De qué manera conveniente? Pues si se fijan en el primer término, los primeros dos términos de aquí, pueden factorizar la expresión que tiene g evaluada en x más h, y en el otro par de términos pueden factorizar f de x. Entonces vamos a factorizar cada uno de estos términos de manera correspondiente, y si ustedes se fijan, dado que la derivada de f y la derivada de g existen ambas, cada uno de estos límites, si lo piensan un momento, debe de existir y no es más que lo que queríamos demostrar, que la derivada del producto se escribe de esta manera. Entonces, si tienen dos funciones derivables, su suma es derivable y la derivada es la suma de las derivadas, y si ambas funciones también son derivables, su producto es derivable y su derivada está dada por la regla de Leibniz. ¿De acuerdo? Ahora revisen ustedes la regla de derivación correspondiente para el cociente de dos funciones. Está muy relacionada con la regla de Leibniz del producto y se puede escribir haciendo un truco similar, el límite de manera conveniente para agrupar los términos correspondientes y calcular la derivada de un cociente de dos funciones. Siempre y cuando la función por la que están dividiendo no sea cero, ¿verdad? Porque si no, no tiene sentido esta expresión. De acuerdo, entonces ya sabemos varias cosas. Entonces ya que sabemos estas cosas, vamos a calcular las derivadas de las funciones más simples que conocemos. Entonces las funciones más simples que conocemos son las potencias, las constantes y las funciones que se obtienen a partir de operaciones algebraicas de esas funciones muy simples. ¿Cuáles son las funciones que se obtienen sumando, multiplicando potencias y constantes? Pues esos son los polinomios. Entonces vamos a considerar una función polinomial f, que está escrita así. Entonces tenemos un polinomio de grado n y queremos ver que su derivada existe y vale esto que está aquí escrito. Entonces, ¿cómo pueden ver eso? ¿Cómo pueden ver que la derivada de ese polinomio efectivamente se calcula así? Pues vamos a usar las reglas de derivación. Entonces, el polinomio se escribe como una suma de varios términos. Cada uno de esos términos es una constante multiplicada por una función potencia. Aquí lo que vamos a hacer es calcular la derivada de cada uno de estos términos. Entonces aquí las constantes salen. ¿Por qué las constantes salen? Lo pueden probar directamente usando la definición de derivada o pueden aplicar la regla de Leibniz para ver que las constantes salen. Es decir, la derivada de una constante multiplicada por una función es lo mismo que la constante multiplicada por la derivada de la función. Eso es lo que estoy usando aquí. La derivada del término a sub k por la potencia késima es el coeficiente a sub k multiplicado por k veces x a la k menos 1, usando la regla de los exponentes y el hecho de que las constantes salen, por lo que les acabo de decir. Entonces podemos calcular la derivada término a término de los términos correspondientes que forman el polinomio, y la derivada del polinomio es entonces la suma de las derivadas de cada uno de estos términos. Si reescriben lo que acabamos de decir, pues obtienen que la derivada realmente se puede expresar de esta manera, como está escrito aquí. Bien, entonces ya sabemos cómo calcular derivadas de polinomios. No es muy difícil, solo hay que saber restar, multiplicar y sumar cosas. Vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces consideren la función f de x igual a x al cubo menos 3x menos 2. Esto es un polinomio de grado 3. Y vamos a ver dónde la recta tangente a la gráfica de la función de este polinomio es horizontal. Le falta aquí escribir en el enunciado del ejemplo, encontrar los puntos donde la tangente a la gráfica de la función f de x dada por esto es horizontal. ¿Dónde se hace horizontal la recta tangente? Entonces, para esto necesitamos saber cómo se ve la pendiente de la recta tangente. Saben ustedes que si tienen una recta con pendiente 0, entonces la recta es horizontal. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar los puntos críticos de esta función. Es decir, hay que encontrar los puntos donde la derivada se anula. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues vamos a calcular primero la derivada de esta función. Entonces tenemos este polinomio, vamos a usar lo que ya sabemos para derivar. Entonces derivemos este polinomio y lo que obtenemos es que la derivada es 3x al cuadrado menos 3.
Si ustedes factorizan esta expresión en términos lineales, en factores lineales, tendrían que la derivada es 3 veces x más 1 por x menos 1. ¿Qué logramos con esto? Pues con esto logramos averiguar dónde están los puntos críticos, dónde se anula la derivada. ¿Cuáles son los puntos donde se anula la derivada? Pues son los puntos donde este término x más 1 se anula y los puntos donde ese término x menos 1 se anula, que son los puntos x igual a menos 1 y 1. Esto quiere decir que los puntos críticos de la función son exactamente los puntos menos 1 y 1. Y eso nos dice inmediatamente dónde se hace cero la derivada y por lo tanto dónde se hace horizontal la recta tangente a la gráfica de esta función. Si ustedes dibujan esta gráfica, se vería más o menos así. Estos puntos 1 y menos 1 es donde tenemos las rectas horizontales. Una va a corresponder a un máximo y otra a un mínimo. Y hay justamente dos puntos donde la gráfica corta el eje X, que son las raíces de este polinomio. Ahora, este polinomio tiene grado 3, o sea que tiene 3 raíces. Y aquí, sin embargo, solamente hay 2 puntos de corte con el eje X. ¿Por qué? Porque una de estas raíces, a saber la raíz menos 1, es una raíz de multiplicidad 2. Tiene multiplicidad 2 si ustedes factorizan este polinomio x al cubo menos 3x menos 2 en factores lineales, se repetiría uno de los ceros. Aparecería al cuadrado ese término. ¿Eso qué nos dice en este caso? Pues nos dice que el eje X es la recta tangente a este punto, donde se hace horizontal la tangente. Entonces, entender cómo se porta la derivada nos da información acerca de cómo se ve la gráfica de la función, los puntos donde es creciente, donde es decreciente, donde hay máximos, mínimos o puntos de inflexión en este caso. Bien. Entonces, vamos a pasar ahora a otro tipo de funciones. Vamos a pensar ahora en las funciones racionales. Entonces, recuerden que una función racional no es más que el cociente de dos polinomios. Y nosotros ya sabemos cómo derivar polinomios y también sabemos cómo derivar el cociente de dos funciones, siempre y cuando el numerador y denominador sean derivables. Ahora, en este caso, sabemos que los polinomios son derivables y por lo tanto una función racional, como esta, f de x igual a p entre q, con p y q polinomios, pues va a ser derivable también. Y siempre y cuando esté bien definida la función, la derivada se puede obtener con la regla del cociente de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, ya que sabemos eso, vamos a ver un ejemplo donde queremos entender los puntos donde la recta tangente a la gráfica de esta función racional, f de x igual a x cuadrada más x menos 1 entre x menos 2, donde se hace horizontal la recta tangente. Entonces vamos a proceder igual que en el ejemplo anterior. Queremos saber dónde se anula la derivada para saber dónde es horizontal la recta tangente. Entonces, para saber dónde se anula la derivada, pues necesitamos calcular primero la derivada. Si la derivan usando la regla del cociente y sabiendo cómo se derivan los polinomios, el cálculo está aquí escrito, pueden verificarlo, y en este caso podemos ver entonces que la derivada de esta función f es menos x cuadrada más 4x más 1 entre x menos 2, ¿verdad? Aquí le debe de faltar algo. Aquí esto estaría al cuadrado, ¿verdad? En término del denominador debería ser x menos 2 al cuadrado. ¿Y cómo calculan los puntos donde se hace cero la derivada? Pues son los puntos donde el numerador se anula en este caso. Es decir, estamos buscando las raíces de x cuadrada más menos x cuadrada más 4x más 1. Recuerden que aquí este x cuadrada está elevado al cuadrado, como está aquí escrito. Bien, entonces, ¿dónde se anula el numerador? Pues calculamos las raíces usando la fórmula general y obtienen dos raíces reales distintas. Esto quiere decir que la derivada se anula en dos puntos distintos y esos son los puntos donde la recta tangente se va a hacer horizontal en la gráfica de la función. Entonces vamos a dibujar aquí o esbozar la gráfica de la función racional. Aquí, dado que están dividiendo el denominador es x menos 2, va a haber una asíntota horizontal,
perdón, vertical, que está situada es la recta x igual a 2, que es esta que está dibujada en verde. Y los puntos donde se anula la derivada pues son este máximo, en este caso un máximo local y un mínimo local. Entonces vamos a dejar el video aquí. Les voy a dejar algunos ejercicios para que practiquen esto que acabamos de ver y nos vemos la siguiente vez. Que estén bien.